Sí, en efecto, podemos considerar que la programación neurolingüística cumple una función esencialmente educativa. Basándonos en todo lo que hemos conversado a lo largo de estas entrevistas, podemos concluir que nuestros esfuerzos están volcados esencialmente a educar al ser humano en aquellas áreas en las que normalmente un ser humano no es educado. Puesto en palabras de Richard Bandler, es como si te dieran un manual o una guía de usuario de tu propio cerebro. Y realmente es así. Cuando nosotros nacemos, no venimos al mundo con un manual de usuario de nuestro cerebro. De hecho, no venimos al mundo con un manual de usuario de nuestro organismo en general. Venimos y simplemente aprendemos sobre la marcha. La suerte es que cuando se trata de nuestro cuerpo físico, sí contamos con la guía de nuestros padres, de nuestros educadores, que nos dicen cómo debemos comportarnos o cómo debemos cuidar nuestro cuerpo para que sea saludable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nos recomiendan qué tipo de movimientos son más eficientes, qué tipo de movimientos o qué tipo de posturas hay que evitar para que nuestro cuerpo no resulte lesionado. También hay recomendaciones en cuanto a qué tipo de ejercicios debemos hacer para obtener tal o cual resultado a la hora de fortalecernos o de lograr determinado tipo de destreza física. Y podemos decir que esa parte la tenemos más o menos cubierta. Pero cuando se trata de nuestro cerebro es algo totalmente diferente. Los sistemas educativos actuales simplemente se preocupan por meter muchas veces a la fuerza información en nuestra mente sin considerar la forma en la que esa información va a llegar a nuestro cerebro, sin considerar si es un método eficiente o no. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niño, estaba creo que en primer grado o algo así, una profesora nos pidió de tarea memorizar un poema de un día para otro. Es decir, al día siguiente la tarea era recitar el poema de memoria. Nunca nos dijo cómo teníamos que memorizarlo. Simplemente nos dijo, memoricen el poema y listo. Yo no sabía, no tenía ninguna técnica para memorizar. O bueno, se puede decir que tenía alguna que otra porque a esa edad yo ya sabía, ya yo me sabía las tablas de multiplicar, es decir, las había memorizado, pero no había sido consciente del proceso de memorización. Entonces llegué a mi casa con una cara de preocupación y le digo a mis padres, miren, me han mandado esta tarea, me han mandado a hacer algo imposible prácticamente, les decía. Mi papá en ese momento me dijo, no te preocupes, me hizo leer unas 4 o 5 veces el poema y me dijo, de ahí, ahora acuéstate a dormir, que yo voy a seguir leyéndote en voz alta el poema mientras tú te duermes. Hizo esto, creo que incluso hasta lo grabó en una cinta que reprodujo una y otra vez mientras yo me dormía. Y al día siguiente yo ya me sabía el poema de memoria. Era bastante sorprendente para mí el resultado. Creo que hubo que hacer un par de correcciones en un par de palabras y nada más. Pero cuando llegué a la escuela había cumplido con la tarea de una manera muy fácil. El resto había logrado en algunos casos un resultado similar, pero esforzándose mucho. Y el resto simplemente, la gran mayoría, no lo había logrado, a pesar de que se habían esforzado bastante. ¿Culpa de ellos? No, realmente ninguno de ellos sabía cómo hacer para memorizar. Ninguno de ellos tenía una estrategia. Yo tuve la suerte de que mi padre sí conocía una estrategia para memorizar y que la puso en práctica. Obviamente era una estrategia exitosa. Entonces, más o menos hacia eso apuntamos nosotros. Educar al ser humano en aquellas cosas que normalmente un ser humano no es educado. Es decir, enseñarle a hacer cosas que no te enseñan en la escuela, que no te enseñan la mayoría de tus educadores. Poner en práctica estrategias mentales para el uso correcto y eficiente de tu cerebro. En resumen, es por eso por lo cual yo digo que la función de la programación neurolingüística es educativa.